familias afectadas ya podían iniciar el proceso de declaración de muerte presunta para que ello traiga consecuencias jurídicas. Entonces, el proceso de jurisdicción voluntaria, primera característica, recordemos, no tiene un demandado. Dos, esa situación de hecho, desaparecido hace 2 años o más, en unas circunstancias que me dan a entender que la persona ha muerto, a los 2 años, reitero, puedo provocar el proceso para que la sentencia del juez presuntivamente lo declare muerto. Ahora, presuntivamente, ¿por qué? Porque no tenemos cadáver. Pero las circunstancias, el paso del tiempo, la total ausencia, el no dar señales de vida, nos lleva a concluir que la persona ha muerto. Y la sentencia ordena a quien corresponda del registro expedir el certificado civil de defunción, que pues es el documento idóneo para probar que una persona ha fallecido. En ocasiones la persona se va y se desaparece porque dijo: me quiero desaparecer, no quiero volver a saber de mi familia. En ese caso quedaron cosas inconclusas, circunstancias que tienen efectos jurídicos que quedaron en un limbo, en un stand-by por la desaparición de la persona. Ahí, como no se desapareció bajo unas circunstancias que se lleve a inferir la muerte, entonces se adelanta un proceso de declaración de mera ausencia. Entonces vayamos notando, claro, esto se verá en su momento, pero desde ya vayamos dándonos cuenta. No es lo mismo un proceso de muerte presunta por desaparecimiento a un proceso de declaración de mera ausencia. Pero los dos tienen un elemento en común, y es que se tramitan por el proceso de jurisdicción voluntaria, donde, reitero, hay ausencia de litis, de choque, de controversia entre las partes. ¿Para qué adicionalmente me sirve el proceso de jurisdicción voluntaria? Respuesta: me sirve para obtener una determinada autorización o licencia. Ejemplo, el cambio de nombre. No me gusta el nombre que me colocaron mis padres. Hoy me parece que ese nombre no equivale al nombre para ser un abogado. Wenceslao creo que no es un nombre de abogado. Entonces lo quiero cambiar por otro. Soy mayor de edad. Pues el trámite, si lo quiere adaptar ante el juez, es el de jurisdicción voluntaria, el cambio de nombre. Pero también, y eso es lo que más importa este proceso, es muy probable que tengamos que vender un bien que está sometido a patrimonio de familia no embargable. Ese patrimonio se ha constituido en favor del núcleo familiar. Pero hemos seguido trabajando, ya somos abogados, tenemos unos mayores ingresos afortunadamente, cosa que por supuesto deseo para todos. Así les va a pasar, cosas maravillosas. Y entonces vamos a cambiar de inmueble para un mejor estar, para un bienestar de la familia. Sí, pero el apartamento que tengo hoy está sometido a patrimonio de familia no embargado. ¿Cómo hacemos? Hay que levantar ese patrimonio de familia, si no, este bien no se puede vender para poder comprar el otro. Pero como hay menores, como la pareja son los padres de la Julia Blake y de Jonathan Stevenson, entonces tenemos que ir ante el juez de familia en un proceso de jurisdicción voluntaria para que levante el patrimonio y autorice levantar ese patrimonio. Pero para hacerlo, lo primero que él vuelve a decir es: a mí me van trayendo la promesa de compra-venta del nuevo bien. Y lo más importante, me van probando que es para mejorar, no para desmejorar.
Eso es importantísimo. El juez protege. Los adultos nos podemos quedar debajo de un puente, pero nuestros hijos no. Entonces la ley los protege, dice la vivienda digna, la seguridad del techo que es básico para una familia. Y lo vamos garantizando a partir de un proceso de jurisdicción voluntaria que ya veremos luego, además, para qué nos sirve. Conclusión. El proceso de jurisdicción voluntaria es la antítesis, el antinomio del proceso contencioso. El proceso contencioso, ahí están los declarativos, están los ejecutivos y en gran medida los liquidatorios. Aunque hay liquidatorios que también tienen como un acuerdo, uno puede liquidar su sociedad conyugal de mutuo acuerdo ante el juez o ante el notario. O sea, no necesariamente el liquidatorio está precedido de la contención, de lo contencioso. Y en la otra esquina, en la otra cara de la moneda, está el proceso de jurisdicción voluntaria. Ausencia de litis, ausencia de controversia, no vamos con pretensiones frente a nadie como persona particular, sino vamos frente al Estado, aunque yo no estoy demandando al Estado. Estoy yendo ante él, es para que, mediante la sentencia, con base en el poder de declaración que tienen los jueces de la República, conviertan una situación de hecho, como la desaparición de una persona, en unas circunstancias que llevan a pensar que ha fallecido, ese hecho lo convierte en derecho, lo declare muerto presuntivamente y traiga unas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la señora que tenía una incertidumbre si estaba o no estaba casada y hay un vecino que le está haciendo ojitos. Los vecinos siempre hacen ojitos. Mientras uno está en clase en la noche, los vecinos hacen ojitos. No los quiero preocupar más. Entonces, ¿a qué proceso vamos para que se diga que la señora ya no está casada con Pedro porque Pedro ha fallecido presuntivamente y adquiera un nuevo estado civil, el de soltera? Soltera. Los seres humanos o están solteros o estamos casados y además a los casados se nos nota. Pero no existe esa figura que una vez es: mi tía quedó viuda. No, su tía no quedó viuda, aunque esté de negro y llore todas las noches. La tía quedó soltera y a la horca por demás. Entonces, esos trámites, como el de la muerte presunta, llevan a que cesen estados de incertidumbre sin necesidad de que demandemos a nadie. Muy bien. La quinta clasificación que tenemos allá en nuestros apuntes, que alcanzábamos a abordar en la clase anterior, es el proceso arbitral, del cual hoy cada día toma más importancia. Ese proceso que se veía aislado para empresas grandísimas, con patrimonios inmensos, sociedades internacionales, pues sigue siendo también para ellos, como todo. Pero cada día adquiere más relevancia en cuanto a nosotros, los del común, a nosotros los ciudadanos de a pie, porque en tantos y tantos contratos de carácter civil o comercial estamos incluyéndole la cláusula compromisoria a ese contrato. Y como lo diremos luego, esa cláusula compromisoria me lleva a que renuncio a la jurisdicción ordinaria, renuncio a la jurisdicción contencioso-administrativa y me obligo a ir ante la jurisdicción arbitral. Ya miraremos luego lo del pacto arbitral, cómo se compone, etc. En esencia, el proceso arbitral es un proceso declarativo. Al proceso arbitral
llegamos también con la incertidumbre del derecho. No sabemos en última si la razón la tiene el demandante o la tiene el demandado. Allí también vamos a que, a partir del laudo arbitral, allí no hay sentencia, la denominación del fallo de fondo es laudo arbitral, para que el laudo arbitral nos diga si tenemos o no tenemos el derecho. Igual que este proceso declarativo que tenemos acá. Igual. ¿Qué sucede? Y la diferencia y el clasificarlo aquí es por una sencillísima razón. Los árbitros son personas del sector privado. Los árbitros no son funcionarios públicos. Aun cuando al integrarse el tribunal de arbitramiento, esos particulares comienzan a cumplir funciones públicas y se les aplica todo el régimen disciplinario, etcétera, que aplica a los jueces, porque mientras esté funcionando el tribunal de arbitramiento son funcionarios, son jueces de la República. Lo que pasa es que son jueces transitorios, no son jueces permanentes. Al proferir el laudo arbitral, desaparece el tribunal de arbitramiento, salvo, como lo estudiaremos posteriormente, salvo que se interponga recurso extraordinario de anulación o por lo menos una solicitud de corrección, aclaración o adición del laudo arbitral, etc. Conclusión. El proceso arbitral es un proceso declarativo. Partimos allí también de la incertidumbre del derecho y venimos ante el juez a que nos diga si es el demandante o es el demandado quienes tienen la razón, y esa razón la dirán mediante una providencia que se llama laudo arbitral. ¿Diferencias con el proceso declarativo que tenemos allá en la primera clasificación? Es que en el declarativo el juez es funcionario público y es juez permanente. Claro, cuando decimos juez permanente, no es la persona física, sino el cargo. En nuestra ciudad, el juez primero civil municipal, el juzgado primero civil municipal, viene desde el siglo XIX. O sea, el primer juez de rango municipal de la ciudad. Y luego el segundo, luego el tercero, y ya llevamos 80 y pico. La pregunta es, ¿y cuántas personas físicas no han pasado por ese cargo? Un montón. El problema no es si pasó el doctor González, o el doctor López, o el doctor Gutiérrez, sino el cargo. Ahí está siempre el juzgado primero civil municipal. Ahí está el juzgado 41 civil circuito. Los que a veces no son tan permanentes son los de descongestión, pero eso ya es una clasificación distinta por otras circunstancias, ya no de índole jurisdiccional, sino de carácter meramente administrativo y de manejo del Consejo Superior de la Judicatura. Perfecto. El proceso arbitral, lo diremos más adelante, ya con un poquito más extensión, nace por la voluntad de las partes. Siempre que abordemos un texto de derecho procesal o de mecanismos alternativos, vamos a decir cosas como esta. El proceso arbitral tiene una génesis: la autonomía de la voluntad. El conflicto se puede haber dado allá en la zona de Mamonal, zona industrial de Cartagena, y venir a dirimirse ese conflicto ante un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Y qué tiene que ver Cartagena con Bogotá? ¿Cómo está el factor territorial de la competencia? ¿Qué diríamos nosotros, expertos en estos temas?
No, es que en materia arbitral, inclusive la competencia territorial